El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciará hoy oficialmente un nuevo mandato por 6 años en medio de una profunda crisis social y económica en el país y con el rechazo de la oposición a reconocer la legitimidad de su nuevo término. Una falta de legitimidad que también resaltan los gobiernos como Estados Unidos y otros países de la región, así como organismos internacionales, lo que coloca en duda la capacidad de Maduro de desarrollar una política internacional. Para analizar el futuro cercano de Venezuela, dialogamos con José Gabriel Martínez Borrás, del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Buenos días. Buenos días a ti, buenos días al público televidente. Gracias. Está Venezuela hoy, Maduro haciendo toma de posesión y estaba en medio de poner en duda su elección. Sí, o sea, hoy estamos 10 de enero, hoy es que entonces se hace la inauguración oficial. Yo creo que parte de lo que vamos a estar mirando en la inauguración es ver quiénes van y quiénes no van a la inauguración. Entonces hay toda una polémica en relación a, ¿verdad? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Es el mandato de Maduro esencialmente legítimo o ilegítimo? Entonces aquí es donde tienen básicamente una división, digamos, regional. Y regional me refiero a América del Sur y América del Norte, ¿verdad? Obviamente está la mirada estadounidense y está la mirada de lo que se llama el Grupo de Lima. Entonces también pues tienes otros países que digamos han mantenido las relaciones con Venezuela y entonces pues tienen importantes relaciones mutuas, ¿no? Para explicarle un poquito al público televidente, esencialmente la división surge a raíz de unos cambios que ha habido en la región en los últimos años. O sea, si nosotros nos miramos hacia atrás hace 10 años, por ejemplo, pues la configuración era muy diferente, ¿verdad? Había una mirada muy regionalista en la región. Y regionalismo me refiero, ¿verdad?, a miradas a unificar a la región, de alguna manera me refiero a Sudamérica en este sentido y América Latina y el Caribe en general. Surgieron diferentes organismos en aquel momento, ¿verdad?, porque había diferentes gobiernos pues que tenían una mirada en común y era hacia ese regionalismo. Ahora entonces evidentemente ha habido unos cambios en términos de los mandatarios en diferentes gobiernos, así que esos nuevos mandatarios que por lo general representan grupos digamos más conservadores en América del Sur, pues por lo general tienen una mirada pues mucho más crítica hacia la situación en Venezuela. Y claro, sabemos que hay una situación, ¿verdad?, crítica en muchos sentidos y entonces digamos que cada grupo, ¿verdad?, está haciendo pues su análisis al respecto. Entonces todo surge a raíz de la elección del año pasado, en la cual la administración Trump declara esencialmente que las elecciones en Venezuela pues no eran legítimas. Y obviamente pues hubo un sector de la oposición que no estaba participando y eso entonces claro siempre pone en duda, ¿verdad?, hasta qué punto la elección era legítima o no. Y básicamente esa es la situación. Tienes hoy en día la inauguración de un nuevo mandato de Maduro, donde entonces hay diferentes miradas al asunto, ¿no? Así que nada, se pudiese entonces quizás un poquito desde la perspectiva geopolítica quizás poner las diferentes visiones que hay al respecto. Tienes por un lado, ¿verdad?, el Grupo de Lima, que lo que representa esencialmente son una especie de coalición ad hoc, por llamarla así, de grupos que entonces, o naciones que están preocupados, digamos, por la situación en Venezuela, el impacto que puede tener que continúen refugiados saliendo del país, etcétera, llegando a diferentes países, ¿no? Entonces ese grupo pues básicamente hizo una declaración hace unos días donde no reconocían el gobierno nuevo de Maduro, ¿verdad? Esta inauguración que toma lugar hoy. Sin embargo, ¿verdad?, lo que tenemos entonces es otros grupos y otros países que entonces, inclusive dentro del Grupo de Lima, y un ejemplo es México. México pasó hace poco por un cambio importante también de gobierno, entonces el nuevo presidente Manuel López Obrador, que México era parte de ese Grupo de Lima, pues entonces se distanció de esa declaración y no la firmó. No necesariamente abandonó el Grupo de Lima como... Sí, pero ese detalle en particular no... Exacto, no la apoyó y entonces están promoviendo un diálogo, ¿verdad? A diferencia también del Vaticano, ¿verdad? El Vaticano ha tomado, y el Papa Francisco ha tomado un rol bastante activo en términos también de la política internacional. Recordemos también pues su rol en la paz en Colombia, relaciones con Cuba y todo esto, ¿verdad?, que ha fomentado. Y entonces el Vaticano también pues está tomando una postura un poquito más hacia el diálogo. Y por otro lado entonces también tienes el expresidente español Zapatero, que también entonces está tratando de fomentar un diálogo, etcétera. Así es que yo creo que gran parte de lo que vamos a ver aquí es, y eso yo creo que es lo preocupante para el 2019, ¿verdad? Primero ver cómo la situación se sigue desarrollando en Venezuela y particularmente ver qué puede pasar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con los venezolanos como tal? Porque sabemos que la situación del día a día y lo que se reseña en los medios pues es bastante complicado, o sea que todo va entrelazado.
Claro, claro. Lo que no queremos, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran preocupación que hay, es entonces cuál es la mirada que se va a dar, ¿no? Hay, digamos, hay unos gobiernos en Sudamérica que tienen una actitud bastante beligerante, ¿no?, hacia el gobierno venezolano, y pues no reconocen entonces el gobierno de Maduro. Se pudiese hablar también entonces de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro estuvo diciendo hasta el otro día que estaban pensando en traer una base militar estadounidense, particularmente porque, claro, en Venezuela pues también hay una gran alianza, digamos, con Rusia y con China. Entonces, si empezamos a mirar en la situación económica venezolana, que realmente se complica a raíz de, yo diría, dos cosas. Uno pues sería quizás algunos malos manejos del gobierno, pero por otro lado también ligado a las sanciones económicas de Estados Unidos. Venezuela necesita entonces importar gran parte de su consumo, y las sanciones de alguna manera también pues impiden al Estado venezolano adquirir unas divisas para entonces adquirir importaciones. Entonces eso también tiene un impacto, ¿no?, en la economía venezolana. Así que se tiene que ver lo que sería, digamos, esa relación entre Brasil y Colombia, y la mirada en conjunto con Estados Unidos hacia su visión hacia Venezuela, y también esa relación con Rusia y China, que Venezuela pues lo atesora muchísimo, claro, porque es importante para ellos. Y a Estados Unidos le incomoda bastante. Y claro, a Estados Unidos como que le incomoda bastante en ese sentido, ¿no? Pues gracias por estar con nosotros. Sin duda Venezuela va a seguir siendo uno de los temas del 2019 y la semana próxima podríamos estar dialogando sobre lo que pase hoy en la toma de posesión de Nicolás Maduro. Estaremos pendientes. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Continuamos con más de Noticias 360.